próximo gobierno prepara una cirugía mayor de la Administración Pública Federal en una sola iniciativa presentada hace unos días por la bancada de Morena y en la Cámara de Diputados. Entró justamente el plan legislativo para crear una nueva Secretaría de Seguridad Pública, otra para eliminar las oficialías mayores de las dependencias y concentrar la decisión en unidades administrativas que decidiría la Secretaría de Hacienda. Es una iniciativa amplia que trae estas y otras modificaciones de la administración pública que la oposición ha calificado de regresiva, de centralista y de autoritaria. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. ¿Qué esperar de esta cirugía mayor, de este cambio, esta reingeniería en el gobierno federal, que deberá de estar lista en los primeros meses del próximo gobierno, que va a tomar posesión, como sabe, el próximo 1 de diciembre? Soy José Buendía y le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñeme, vamos a ver algunos datos para ilustrar esta iniciativa y arrancar aquí en nuestro foro con el debate de hoy. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó en una sola iniciativa una profunda reforma a la administración pública para crear nuevas dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública, los nuevos delegados del Ejecutivo en los estados, la eliminación de oficialías mayores de las dependencias y la centralización de sus funciones en Hacienda. La iniciativa no solo es un cambio de membrete, de nomenclatura o de trasladar meras funciones, es una reingeniería del gobierno federal que debe quedar lista en 6 meses. La primera ventaja es que desde San Lázaro puede darse el saque con la mera aprobación gracias a los 256 legisladores de Morena. La iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal plantea, entre otros, una concentración de facultades en la Oficina de Presidencia y la centralización en la Secretaría de Hacienda. El proyecto también prevé la desaparición de las 2.300 delegaciones de dependencias de la administración pública en los estados para dar paso a las llamadas delegaciones de programas para el desarrollo a cargo de la Oficina de la Presidencia. Su función es coordinar acciones de las autoridades estatales y municipales con el Ejecutivo Federal. Esta figura ha sido cuestionada en el Ejecutivo como una herramienta de control y sometimiento político sobre los gobernadores y municipios. No obstante, se presenta como un recurso para atacar la corrupción, especialmente grave en el actual sexenio. Otras de las propuestas en la iniciativa es la eliminación de las oficialías mayores de todas las dependencias, a excepción de las Secretarías de la Defensa y de Marina, que serán reemplazadas por unidades de Administración y Finanzas, cuyos titulares serán designados o removidos por Hacienda. También se constituirá la denominada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, nueva dependencia que pretende garantizar la seguridad pública de las y los mexicanos. ¿Cuáles son los riesgos de esta cirugía mayor en el arranque del gobierno? El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, señaló al presentar la iniciativa de la importancia de esta nueva reforma. Se trata de adecuar la administración pública a la nueva realidad política para llevar a cabo la cuarta transformación. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, calificó como regresiva, autoritaria, centralista y violatoria a la Constitución la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que presentó Morena. Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, comentó sobre la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración, que es una idea sujeta a una camisa de fuerza por no llegar más allá de los límites de la Constitución. Es una buena iniciativa, sin embargo, está sujeta a una camisa de fuerza, no puede ir más allá de los límites de la Constitución. Nuestra posición ha sido bien clara, no tiene sentido aprobar una ley que al año o a los 18 meses tendrá que ser reformada una vez que se haga el cambio de la Constitución. No es solamente un cambio de nombre, no solamente es cambiar etiquetas o cambiar
o pasar algunas funciones de un lugar a otro. Lo que está proponiendo la bancada de Morena a través de una iniciativa que presentó hace unos días es una auténtica reingeniería de la administración pública federal. Atañe a seguridad, tiene que ver con gobernación, pero también con la forma de trabajo de la Secretaría de Hacienda y del sistema de adquisiciones de prácticamente todo el gobierno federal. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, una iniciativa que, por cierto, la oposición ha calificado como regresiva, como autoritaria y como de carácter o de tipo, de estilo centralista. Vamos a analizar este asunto. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Opiniones Encontradas y pues un placer como todos los lunes. Mariana Benítez, ¿cómo estás? Hola Pepe, muy bien, muchas gracias. Vamos a arrancar duro la semana con este tema, un tema que se va a empezar a materializar necesariamente en las próximas semanas si quieren lograr, porque además tienen los votos, tenerlo para cuando comience el gobierno de López Obrador. Definitivamente yo creo que es de los temas más importantes en vísperas de que inicie este gobierno el 1 de diciembre. Cada gobierno en transición, cada gobierno electo, pues llega y necesariamente hace un planteamiento y generalmente vemos que tocan la ley orgánica de la administración pública. Efectivamente ha generado reacciones, la estudié, la leí. Y bueno, digamos, de la exposición de motivos adviertes que, claro, está ahí presente la idea que traen de hacer un uso, digamos, como un eje rector de todo el cambio organizacional y de estructura que quieren plantear en Morena, está el uso eficiente de los recursos, el uso racional de los recursos. De eso nadie, al contrario, creo que se lo aplaudimos. Claro. Sin embargo, ya entras a los detalles en cada uno de los apartados, porque son cambios que sí transforman y trastocan varias dependencias. Son 18 dependencias las que tenemos más de 300 entidades públicas entre organismos descentralizados, empresas de participación estatal, en fin. Y sí se van a ver afectados por todas estas medidas. Principalmente, ¿cuáles son las dependencias que van a sufrir cambios? Ya bien lo dijiste, Hacienda, Gobernación, ¿no? La Secretaría del Bienestar, antes Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Desde luego, y medidas también, y vienen otras, ¿no? De las dependencias. Pero digamos, los cambios más importantes, yo los advierto ahí, y medidas transversales, como por ejemplo que ya no habrá oficialías mayores, salvo en el caso de Sedena y Marina, sino que van a haber unidades administrativas en cada una, y la única oficialía mayor, la grandota, pues va a ser Hacienda, ¿no? Pero en el tema de seguridad que entiendo... Y nada más déjame, antes de que entres a seguridad, agregarte, además de todas las que dijiste, va a haber una modificación en cerca de 2.300 delegaciones del gobierno federal en los Estados Unidos. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. 2.300 que van a eliminar o concentrar en una sola superdelegaciones en cada una de las entidades. Sí, a ver, varias cosas. Estas superdelegaciones que has llamado serán las delegaciones de los programas sociales, los programas de bienestar, creo que les llaman, ¿no? Que serán seleccionadas o nombradas por la oficina del presidente de la República, ¿sí? Y que entonces ya no van a depender de otras dependencias, sino directamente de la oficina del presidente de la República. Y en principio desaparecen, es decir, van a analizar cuáles son las que se quedan por aquellas dependencias que prestan servicios y que tienen entonces, y que se hace necesarísima su presencia en cada estado. Sin embargo, pues no se dice bien en cuánto tiempo van a hacer ese análisis. La verdad es de que muchas de las dependencias tienen una función específica, no solo es tener una oficina y personal, sino que tienen una estrecha relación con el gobierno y generan vínculos con el gobierno para poder aplicar los recursos, para poder bajar los programas destinados a esos estados. Entonces, eso van a cambiarlo verdaderamente por completo. Dice la iniciativa que dejarán oficinas de representación
fragmentación de esas dependencias. Me preocupa también que dice, pero eso me parece que, es que ya estoy confundida si lo leí en la ley orgánica o en la guía, esta guía que salió también, guías y lineamientos para la austeridad en la nueva administración, y ahí dice que estas delegaciones que también tienen en el extranjero, por ejemplo PGR, yo estoy en PGR, pues tenía sus agregadurías, ¿no? que son muy importantes muchas veces para desahogar el trabajo con las entidades paralelas de los gobiernos, ¿sí? Entonces, estas oficinas hay que analizar con mucho cuidado, ¿sí?, cuáles son necesarias para el mejor desempeño de esas dependencias, porque hay países cruciales. Ahora, has tocado dos temas, el asunto de las superdelegaciones, el otro tema, el de la eliminación de las oficialías mayores de varias dependencias, y la oposición lo que está diciendo es, esta es una reforma a la administración pública de corte centralista. Las superdelegaciones van a depender directamente y van a llevar la interlocución con los gobiernos de los estados, al mismo tiempo que la centralización de todas las adquisiciones en Hacienda se califica también por ese motivo, con ese mismo Mira, no lo dice tal cual la ley. O sea, ¿tú estás de acuerdo? La ley orgánica no dice tal cual que estas oficinas, que estas delegaciones de los programas de bienestar van a concentrar todas las adquisiciones, etcétera. No lo dice tal cual. Falta bajarlo a nivel más de detalle reglamentario, pero lo que sí preocupa, por ejemplo, es que estos perfiles, al menos esa es la información que se ha hecho pública en los medios de comunicación por el propio presidente electo, estos perfiles de delegados no necesariamente se están escogiendo con un perfil técnico, de acuerdo a su trayectoria profesional, de su experiencia, porque esperaríamos que sean pues verdaderamente servidores públicos con conocimiento excepcional de las materias que van a llevar. Directo, Mariana, han sido candidatos de Morena. Es que exactamente. O sea, por ejemplo, hay estados donde el presidente o la presidenta de Morena en ese estado va a ser el delegado, ¿no? Exacto. Eso es lo más político. Carmen Julián, muchas gracias por estar con nosotros también. Gracias, hoy aquí en Opiniones Encontradas, secretaria gracias. de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Así es. Mariana ya puso sobre la mesa buena parte de los cambios que trae la reforma a la ley orgánica, pero a ver, una cosa que preocupa es, vas a tener estos nuevos superdelegados, al mismo tiempo que la Secretaría de Seguridad, ahorita vamos a mostrar el tema que no pública, porque no dice pública, va a regresar a ser una entidad independiente de Gobernación. Y Gobernación parece que se queda sin esa supersecretaría o esas funciones centrales y tampoco con la interlocución con los estados. Bueno, pues Pepe, como lo acaban de decir, apenas tenemos una propuesta ya de Morena de esta iniciativa de reforma de la ley orgánica para crear esta estructura en el gobierno federal. Y bueno, yo lo que te quiero decir es que sí nos están quedando a deber, sí es regresiva de alguna manera. ¿Pero por qué esta regresiva? propuesta. Fíjate que por eso se lo oí a Romero, ¿sí? Romero Hicks. Sí. Fíjate que yo desde que escucho las propuestas de nuestro presidente electo, de Andrés Manuel, siempre habla de seguridad humana. Y siempre me ha llamado la atención que un presidente, que un candidato ya nos hable de seguridad humana, porque pues, seguridad humana es una condición de vida que no solamente está dirigido a que tengas una condición de libre temor, sino también de necesidad, ¿no? Y cubre la seguridad, este tipo de seguridad, pues cubre como seguridad alimentaria, económica, de salud, seguridad personal, ¿sí? Y después de ahí lo hemos escuchado siempre en hablar de seguridad ciudadana, ¿no? Seguridad ciudadana, una forma específica y restringida de la seguridad humana, sin embargo que pone en el centro al ciudadano. Y creo que desde ahí yo estaba algo entusiasmada porque esta propuesta de seguridad entonces iba a obedecer a ese tipo, a esa política de seguridad humana, de seguridad ciudadana. Y vemos nuestra propuesta, pues que prácticamente las facultades que tenía Gobernación la pasan a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero la viene arrastrando de 2 administraciones pasadas, probablemente por eso escuchamos que sea un tanto regresiva. Ahora, hoy leía un artículo de Alejandro Hope donde justo hacía énfasis en el tema del nombre, decía, el problema es que no agregar la parte de público, dejar solo en seguridad, Mariana, es una forma
de permitir no diferenciar entre seguridad pública y seguridad nacional. Y ahí él mismo citaba en la exposición de motivos de la iniciativa, decía, oigan, es que el diagnóstico que tienen es el asunto de la inseguridad pública es una amenaza, es la mayor amenaza para la seguridad nacional. Así lo dice la exposición de motivos, efectivamente, es decir, se trastoca la seguridad, casi que la seguridad nacional depende de la seguridad pública. Así es. Sí, lo dice tal cual la exposición de motivos, y efectivamente ese es el principal motivo de preocupación. A ver, recordemos de dónde veníamos, antes inclusive este sexenio. Fue muy criticado el poder, las atribuciones, las facultades que se le dieron a la Secretaría de Seguridad Pública y sobre todo en manos de un solo personaje, ¿no? Genaro García Luna. Y, en el gobierno de Calderón. En el gobierno de Calderón, efectivamente. Entonces, cuando se toma la decisión de desaparecer esa Secretaría de Seguridad Pública, que la verdad en lo personal yo no estaba de acuerdo, y pasarlo a Gobernación, o sea, que los que observaban esto y no estaban de acuerdo con esta medida, era por una simple razón. Una cosa es política interior, una cosa es hacerte cargo de la política interior con todo lo que ello conlleva y sumándole varias atribuciones, por ejemplo, protección civil, que siempre históricamente ha estado ahí. Y otra cosa es la seguridad pública, ¿sí? Dijimos, va a tener el trabajo más imposible del mundo el que vaya a ocupar esa cartera. Ahora, el mismo razonamiento, o sea, los excesos que llevaron tanto en la Secretaría de Seguridad Pública de Calderón, las dificultades que enfrentó este gobierno para la seguridad pública en este sexenio, y lo que estamos viendo es que eso se va a repetir en esta Secretaría. Si tú me preguntas ¿qué secretaría va a ser la más poderosa de todo el gabinete? Yo te puedo decir que después del presidente de la República va a ser el secretario de Seguridad. No lo dudo, porque además, fíjate, va a ser la estructura, es una estructura realmente considerable. Va a traer todas las funciones de la antigua Secretaría de Seguridad Pública. Va a estar el CISEN. Correcto. O sea, todo el centro, ahora llamado Centro Nacional de Inteligencia. Va a estar también el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y va a estar también la Coordinación Nacional de Protección Civil. Déjame, una enorme reingeniería de la Administración Pública Federal es lo que está preparando el próximo gobierno para cuando entre a partir del 1 de diciembre. Me quedé contigo, Carmen Julián, de Movimiento Ciudadano, secretaria de la Comisión de Seguridad, y decíamos hace un momento, es enorme la cantidad de atribuciones y de instancias que van a estar o van a regresar a la Secretaría de Seguridad. ¿Es correcto o no es correcto? Mira, de momento tenemos una propuesta que, como te decía, las facultades fueron arrastradas 2 administraciones pasadas, y lo que cambia es que se integra el Centro Nacional de Inteligencia, y lo que cambia que ahora el secretario de Seguridad Pública es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, esos son algunos de los cambios que nosotros hemos notado. Claro, ahorita no se habla, a pesar de que en entrevista hemos visto que hay ya subsecretarías planeadas, no en la propuesta no las están integrando hasta que lo veamos en mesa o vamos a ver otra iniciativa al respecto, ¿verdad? No olvidemos, como estamos comentando ahorita fuera del aire, que tenemos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos la Ley de Seguridad Nacional, que coincido con Mariana esta parte de que sí se confunde, de que incluso, como dice la exposición de motivos, el mayor reto para la seguridad nacional es combatir la inseguridad pública. Este tema, y además no definir seguridad ciudadana, creo que de ahí partimos en que no está claro bien de momento la propuesta de seguridad, y también lo que nos están proponiendo ahorita como reingeniería. Se va a discutir en comisiones, y por supuesto pues es un tema que a todos nos interesa y que tenemos que llegar a los acuerdos. Pero ¿no? sí es una reforma centralista. Trata de centralizar un montón de facultades en Hacienda, en la oficina de la Presidencia, y en el caso de Seguridad Pública en la nueva dependencia. Mira, trastoca la Constitución. En el caso particular de Seguridad Pública, el artículo 21 constitucional es muy claro
Pepe, en decir que la seguridad pública es una función de la Federación, los estados y los municipios. En consecuencia, para eso hay una ley reglamentaria que es la Ley del Sistema Nacional de Seguridad. En esa ley del sistema se establece todo un esquema, te lo estoy simplificando mucho, pero es todo un esquema de coordinación en distintas materias que tienen que ver con la seguridad. Pero ahí también está no solo la materia de seguridad en estricto sentido, sino procuración de justicia y el sistema penitenciario. Entonces, confluyen varias autoridades de los 3 niveles de gobierno. ¿Qué está pasando? Que en esta iniciativa, sin reformar o sin mandar una propuesta al menos de cambios de la ley del sistema nacional, están trastocando todo el sistema por vía de esta ley orgánica. ¿Por qué? Porque están diciendo que, por ejemplo, ahora el sistema... Una ley federal está trastocando una ley general. Competencias nacionales. Sí, son competencias. A final de cuentas es un órgano nacional, vamos a decirlo así, el sistema nacional. Se dice sistema nacional. ¿Por qué? Porque son todos los entes de los 3 niveles. ¿Y qué está pasando? Hacen, por ejemplo, presidente del Consejo Nacional de Seguridad, que hoy por hoy es el presidente de la República y tiene una lógica. Que sea el presidente de la República, el nivel más alto, preside todo y es responsable de conducir los trabajos de todo un esquema de coordinación. Al poner como presidente del Consejo Nacional al secretario de Seguridad, pues eso va a generar desbalances. Eso va a generar, porque además dentro de las atribuciones que le están dando en esta propuesta que manda Morena, pues está el demandar, fíjate bien, la propuesta de política criminal. Política criminal incluye las directrices, digamos, toda la estrategia de procuración de justicia. Entonces ahí ya no quiero pensar qué dirá el fiscal o el que va a ser el fiscal general, que le están trastocando, que va a ser un órgano autónomo, le están trastocando esa atribución de definir la política criminal del próximo sexenio. Eso el fiscal, pero déjame preguntarte por los estados. Tú eres diputada federal por Jalisco, el primero que saltó con el tema de los superdelegados fue justamente Alfaro. Con justa razón. Y yo quisiera saber, ¿tú cómo crees que esta propuesta la van a recibir los estados, comenzando por el tuyo? Mira, Enrique Alfaro en este momento lo que ha comentado de seguridad que va a esperar la propuesta que tiene Andrés Manuel para nosotros a partir de ahí definir todo esto de la autonomía de nuestro fiscal en el estado. O sea, queremos que nos muestren su carta, analizarla y también hacerle la reconstrucción o los análisis pertinentes, ya que el problema de seguridad es un problema que en todos los órdenes de gobierno y en todos los niveles también, de todos los órdenes y en todos los poderes tenemos que analizar, ¿no? Sí, pues sí. Y usted, Jalisco, Jalisco tiene un problema serio. Sí, claro. Pues acaban de decir ustedes de los superdelegados y que en esos superdelegados quienes estaban al frente, ¿no? Los mismos que compitieron con nuestro candidato ganador, pues cómo no está respetando el federalismo, ¿no? Desde un momento que tienes una figura que no está en la ley. Entonces, claro que eso es preocupante. En tema de seguridad pública, lo que nos preocuparía en ese tema de los superdelegados es los fondos, ¿no? Tenemos el Fondo de Aportación a la Seguridad, el FAFS, a la Seguridad Pública y el Fortasec. Esos fondos estaban dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que los ejercía mediante decreto la Secretaría de Gobernación. Entonces, él ha hablado de fondos, ¿no? ¿Dónde va a quedar si el superdelegado va a decidir si los fondos de la aportación de seguridad pública tienen que obedecer a ciertas reglas? Eso es lo que sí preocuparía en este sentido de que hay figuras que no están legalmente establecidas. ¿Qué riesgo ves tú en eso, Mariana? Vas a ver, que cambien no solo las reglas de operación, sino los conductos que van a operar esas reglas, en este caso a través de los superdelegados. ¿Ves riesgo de eso? ¿Te preocupa? Yo creo que sí, va a generar todo menos una buena coordinación. Puede generar decir, se trastoca de entrada el pacto, ¿no? Porque si estás creando una figura, ahora ya, en esta iniciativa ya se le da una figura legal, pero no queda claro, aún así,
qué funciones específicas. Las funciones que trae, al menos de lo que yo leí en la iniciativa, se ven muy tenues, ¿sí? Es decir, porque dice 2, 3 fracciones de las atribuciones que va a tener. Pero de facto, eso es lo que, ¿dónde están los límites a estas atribuciones que pueden ejercer? Entonces, habrá que estar muy pendiente que en qué otras leyes se les van a dar atribuciones y sobre todo, pues a nosotros nos gustaría cómo controlas, cómo van a rendir cuentas estos superdelegados. Eso va a ser vital. A ver, dices de facto, y yo te preguntaría, a ver, de facto significaría el riesgo de que un representante del presidente en el estado, pensemos en Jalisco, seguimos en el mismo ejemplo, pues se convierta justo en una de las piezas más atractivas para toda la comunidad de intereses que hay en el estado, porque preferirían tratar con él, que tiene interlocución con el presidente, que claro, eso no es posible. Que con el propio gobernador del estado. Es una falta de respeto a los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto y que eligieron al candidato, ¿no? En este caso, en mi estado, al señor Enrique Alfaro, ¿no? Es una falta de respeto poner a la otra persona a quien el pueblo no eligió, y obviamente porque en las campañas se le notó la capacidad que cada uno tiene, y en este caso, pues en Jalisco, pues prácticamente con los números que se emitieron en votación a favor, creo que no tiene ninguna duda de qué es lo que quiere el pueblo de Jalisco. Sí es un obstáculo para el tema de coordinación, como dice Mariana, y sobre todo en tema de seguridad no puede ser así. O sea, que cabe el riesgo de estos fondos, pues claro, pero no debe ser así. Ahora, me preocupa, y voy contigo, Mariana, eso es cierto, pero al mismo tiempo hay una justificación. Donde hemos tenido mayores escándalos de corrupción en los últimos años ha sido justamente en los gobiernos de los estados, 6 procesados en el gobierno de Peña, y además buena parte de los recursos para seguridad pública, para capacitar policías, se han desviado, esfumado, perdido, o llámale como quieras. Correcto, a ver. Perfil de administración que quiere el próximo gobierno. Mariana, me quedé contigo. Bueno, si yo decía, a ver, se entiende que es importante supervisar qué está pasando en los estados y garantizar que los programas federales se ocupen y lleguen a quienes lo necesitan. Bueno, pero para eso yo lo que decía es, a ver, si vamos a fiscalizar, tenemos entidades fiscalizadoras que por ley tienen esa competencia y están, digamos, tienen una especialización en eso, hay que fortalecerlas. Y si lo que queremos es, bueno, ser facilitadores de los programas federales, ahí es donde empieza el problema, porque por el perfil que se está exigiendo, pues entonces, digamos, la lógica de todos es que va a ser un tema altamente político, porque con el texto que ponen de coadyuvar en los servicios y trámites de los programas prioritarios del gobierno, pues realmente el besamanos va a estar de ese lado, de quienes van a ocupar este cargo, y en la ley no dicen nada sobre el perfil que deben de tener estos delegados, sobre los méritos que deben de tener estos delegados. A mí me encantaría que ojalá en este proceso de deliberación de esta iniciativa, pues se incluyan los requisitos de estas personas, porque van a tener un papel fundamental en todos los estados y bueno, no se les está exigiendo ningún requisito. Tú decías, Carmen, va a pasar eso por comisiones, o sea, va a pasar por tu comisión, aunque por descontado, Morena tiene la mayoría para sacarla, ¿eh? El tema de seguridad pública lo vamos a analizar en materia de seguridad. Es que la iniciativa habla de diferentes... La partieron en varios. Así es, la partieron en varios. Y el tema, yo como secretaria de Seguridad Pública, pues vamos a analizar lo que corresponde, ¿no? El tema de delegación, delegados y todo, serán otras comisiones lo que analicen. Claro. En sí nosotros estamos analizando que, por ejemplo, la política de prevención, pues no necesariamente tendría que ir en Secretaría de Seguridad Pública. O sea, la política de prevención va más allá, es una política transversal que debe tocar diferentes áreas, educación, cultura, porque el tema de la inseguridad no recae en el cuerpo policial. Si algo bueno que tiene la desincorporación es que nos podemos fijar bien en el cuerpo policial qué es lo que le hace falta, y sobre todo, de una vez por todas, Pepe, porque yo lo veo en el municipio, yo vengo de ser comisaria de vinculación ciudadana, prevención social y atención a víctimas en Guadalajara. Entonces, ahí ves que definitivamente no hay coordinación para nada, y menos con el tema de los superdelegados va a haber menos, ¿verdad? A ver, es que eso preocupa. A ver, la gran varita mágica que ofreció el gobierno de Peña Nieto con Osorio Chong desde el principio fue coordinación con los estados. Ahora
se olvida Gobernación porque parece que va a perder la coordinación con los estados y lo va a tener la nueva Secretaría de Seguridad Pública y los superdelegados. Sí, pero recordemos que hay la ley. ¿Funciona ese esquema? La Ley General del Sistema Nacional, ahí tendríamos que tener la respuesta para la coordinación, que todavía el secretario de Gobernación tendría que estar al frente, porque yo considero que él tiene que bajar de alguna manera, como se vio como jefe de gabinete, tiene que bajar a las demás dependencias lo que le corresponde para prevenir la delincuencia, porque la seguridad pública, como todos los que hemos escuchado, no es un tema de policía, es un tema de cultura. Tenemos que tener el mejor secretario de Cultura, el mejor médico en la Secretaría de Salud que vea el tema de adicciones, ¿no? Tenemos que tener el mejor comisario en reinserción social para ver el nuevo sistema de justicia penal si está funcionando, la Pero PGR. a ver, el caso es que hoy, con la mejor secretaria de Gobernación que puedas tener, no va a tener esa función, ¿o sí, Mariana? No, no la va a tener como está aquí. Y la verdad es que, retomando lo que dice Carmen, Julia, que coincido. A ver, por algo, el representante suplente, digamos, del Consejo del Sistema Nacional de Seguridad, el secretario de Gobernación. ¿Por qué? Porque era el jefe de gabinete y porque efectivamente, como dice la diputada, la materia de seguridad pública, y lo dice la propia Constitución, no es estrictamente un tema policíaco, no es solamente el hablar de la seguridad pública en estricto sentido, sino incluye procuración de justicia e incluye el sistema penitenciario, sistema de reinserción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en una sola dependencia le vas a dar atribuciones, porque además lo dice la propia propuesta de ley, de definir política criminal, definir política en materia de seguridad pública, definir política en materia de prevención, definir política en materia de sistema penitenciario, definir política en materia de inteligencia para la seguridad nacional y para la seguridad pública, y definir en materia de protección civil. Dime qué ser humano puede realmente hacerse cargo de manera eficiente de todo esto. ¿Tú ves a Durazo haciéndose cargo de todo eso eficientemente? Ay. Bueno, ya sabemos que tiene nombre esa secretaría. El perfil, va a ser Durazo. Claro, hay que analizar el perfil porque sí es una supersecretaría. Es el Centro Nacional de Inteligencia, lo vemos positivo, pero no que vea los asuntos de seguridad nacional. Yo pienso que hay una confusión. Hay una confusión absoluta. Profunda, incluso en la exposición de motivos. ¿Qué es seguridad nacional, qué es seguridad interior, qué es seguridad pública? Y no definen seguridad ciudadana cuando tiene el nombre. Pero eso es deliberado, ¿no? ¿O es una omisión, o es un error? Yo creo que, a ver, es deliberado. A ver, no tener esa distinción que significa. No entender que la seguridad, primero lo que estamos diciendo, que seguridad nacional no es lo mismo que seguridad pública. Segundo, no entender que seguridad pública no es solamente el tema en estricto sentido de seguridad pública, sino también incluye procuración de justicia, también incluye sistema penitenciario, también incluye prevención del delito. Pero es no entender, o es que hay un diseño, sobre todo, por ejemplo, a todos los que les preocupa la estrategia que se ha seguido contra el narcotráfico. Yo pienso que está confundido. No es no entender, quizás sí, pues tenemos todas las leyes definen qué es seguridad nacional, qué es seguridad pública. Sí, el propio reglamento de la Ley de Prevención de la Violencia y la Delincuencia por primera vez en el 2015 define qué es seguridad ciudadana. ¿Por qué no retomar seguridad ciudadana si es así el nombre que se está proponiendo para la seguridad, y a partir de ahí hacer la propuesta legislativa y a partir de ahí hacer el programa nacional de seguridad pública, ¿no? Mira, Pepe, yo no le juro sobre los motivos, pero te voy a decir una cosa. Es una enorme confusión, Mariana, porque esto es un cambio radical en la administración pública. Pero ¿sabes qué es lo más grave? Que de este planteamiento que se mandó no adviertes realmente dónde está la diferencia en materia de la política de seguridad pública, que eso es lo que están esperando los ciudadanos. Saber dónde va a estar la diferencia, qué es lo que se va a hacer mejor. Porque lo único que se ve es un planteamiento de concentrar demasiadas atribuciones, que lo único que va a hacer es colapsar todas las materias que va a llevar, porque no se van a poder atender. Ya deja tú que se respete el sistema de facultades y atribuciones en los distintos niveles, ¿no? En la práctica realmente va a terminar colapsándose todo este sistema, no entendiendo, generando vacíos legales, generando descoordinación, y al final de cuentas lo importante aquí es saber cuál va a ser la diferencia realmente en la política de seguridad. Pues ¿Dónde va a estar el cambio? Si eso es así, ¿qué tarea tienes tú en la Comisión de Seguridad? En la exposición de motivos. Tienes que evitar ese colapso en todo caso. No, claro, bueno, se va a proponer. Morena es ustedes saben que tienen toda la mayoría absoluta, pero tenemos que llegar al diálogo, se tiene que analizar, es un problema que a todos nos concierne
y que queremos que sea mejor. Ahí es donde vamos a ver, perdón, realmente el talante republicano de Morena, de si se sientan, aún con su mayoría, se sientan a deliberar en este tema tan importante para los 120 y las diferencias. Ya me voy, perdón, nos van a acordar porque ya me voy. Carmen Julián, muchas gracias, secretaria de la Comisión, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del Movimiento Ciudadano, muchas gracias. Mariana Benítez, como todos los lunes, muchas gracias a las dos por haber estado aquí.